hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante. No hay que detenerse. Y en este caso, ¿de qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo? ¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que están reclamando? ¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando estos recursos que está usted buscando? Mira, nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso. No cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente pues, fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas no pueden operar ya en el sistema financiero. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué monto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando para esas empresas $100 millones. Más o menos. No es juego, ¿eh? No, sí. Sí, por eso le preguntamos. Sí, gracias, don Pablo. Sí, gracias. Doctora, perdón por el paso, está interesante el tema. Sí me gustaría consultarle pues el tema de la CENTE. Están allá afuera, sé que hoy recibe a los gobernadores, pero si nos puede comentar si siempre sí va a recibir a la CENTE 12:30 como se había quedado, ¿no? Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos. ¿Se descarta la mesa aquí en Palacio? Conmigo sí. Ok. Pasando a otro tema. Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Eso. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto. Al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si yo confío plenamente en los secretarios. Entonces, yo estoy a favor de la manifestación pacífica. Pacífica. Y el diálogo sigue con los secretarios. Pero, o sea, nosotros ya dijimos, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000 millones de pesos, entre lo que está la pensión universal para adulto mayor, y además son derechos establecidos ya en la Constitución, además de los nuevos programas de bienestar. Es decir, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, directo, sin intermediarios. Entonces, en esta condición,
pues se da un 9% de aumento salarial ahora, más un 1% adicional en septiembre. Es un aumento que es más del doble de la inflación. Segundo, se congela la edad de jubilación. Eso representa, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 60,000 millones de pesos en diversos años. Hay un año nuestro que esta congelación va a representar alrededor de 20,000 millones de pesos, 2027. O sea, porque cuando te jubilas antes, pues hay recurso adicional, porque hay que contratar maestros del jubilado y aparte la pensión o el retiro. Entonces, el congelamiento. Además, pues durante el periodo del presidente López Obrador, casi 1 millón de basificaciones. Y además, este régimen muy importante, que quizá no se ha entendido, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para todos los maestros y maestras y para todos los que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los trabajadores del Estado, si están en cuentas individuales y reciben, producto de la ley del 2007, una pensión, si ganan 15,000 pesos, salario medio de un maestro, 16,000 pesos, y la cuenta individual a la hora de su retiro les iba a dar 4,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar de manera solidaria le da lo correspondiente de manera automática para que tenga siempre y se jubile siempre con el salario medio del IMSS. No es ni siquiera el salario mínimo, es el salario medio del IMSS, que además va subiendo cada año. Entonces, para aquellos que iban a recibir 6,000 pesos, pues no, ahora van a recibir 18,000 pesos. Y algunos que ganan más, pues tendrán su jubilación de acuerdo a su retiro. Entonces, esto además de otros temas que se hicieron durante el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, lo que les hemos dicho es, seguimos hablando, no quiere decir que, pero por el momento lo que puede dar el gobierno es el congelamiento, seguir en pláticas y 9% y el 1% de aumento. Y con relación a este sistema de promoción y movilidad del magisterio que quedó en la reforma del 2019, con la que muchísimos maestros no están de acuerdo, yo propuse eliminarla. ¿Qué la sustituye? No quiero decidirla, renuncio como presidenta a poner una forma de evaluación para los profesores. Quiero que las maestras y los maestros lo decidan democráticamente, en foros escuela por escuela, y que las y los maestros decidan cómo quieren que cambie el famoso UCICAM. Sí, y lo que decían los maestros, eso será. Entonces, es una propuesta, creemos, acorde con el tiempo que estamos viviendo, pero además seguimos con el diálogo y hay muchas cosas estatales que también estamos viendo cómo apoyar. Por ejemplo, en Oaxaca faltan muchos maestros en las escuelas y ya dijimos todas las plazas que se necesiten para que los niños tengan clases. Pues eso es de obvia resolución. Entonces nada más hay que ver pues qué maestros faltan en qué escuelas, qué tipo de escuelas, y tienen que estar las y los maestros en Oaxaca. Entonces, no nos negamos al diálogo, ni mucho menos. Hemos hecho una propuesta que está sobre la mesa y pues seguir hablando, seguir dialogando. Entonces, este esquema pues de cuando no hay diálogo, porque durante mucho tiempo, recuerden la reforma educativa del 2013, los maestros se manifestaron, fueron reprimidos en el Zócalo,
pero además no había diálogo. No había diálogo. Y aquí está el diálogo abierto con el gobierno de la República, con los gobiernos estatales, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en Baja California Sur, que durante mucho tiempo los maestros tuvieron apoyos adicionales por el gobierno estatal, pues hoy el gobierno estatal tiene muchos problemas para poder basificar a los maestros. Entonces dijimos, este mismo año, 500 plazas para Baja California Sur, para que los maestros por primera vez puedan tener un esquema de basificación de los maestros estatales, serían federalizados, y vamos avanzando. Entonces, está la mesa abierta, está el diálogo abierto. Pero, ¿por qué razón golpear a los compañeros? O sea, ¿por qué? Y si son provocadores, pues también que haya una denuncia de que son provocadores. Estaba viendo ahí en las redes que algunos, que no sé si son maestros o no, pero ya están llamando a boicotear la elección del Poder Judicial. Pues bueno, entonces juntan los extremos, ¿no? Entonces, ellos insisten mucho en el tema, yo no sé si sea justa o no, pero finalmente cada quien tiene su posición. No hay forma de que esta se pueda revisar, doctora. Es que lo que les hemos estado diciendo es que incluso el Fondo de Pensiones para el Bienestar es mejor que la jubilación que tendrían con base en la reforma del 2007. Y lo hemos demostrado, por eso. Es que, a ver, quitar la reforma tiene problemáticas diversas, porque ya están en cuentas individualizadas el retiro de los maestros. Entonces nosotros decimos, seguimos hablando, no es que haya un no rotundo, seguimos hablando, pero no es algo que sea trivial hacer. Ahora, ¿qué hay para que las pensiones sean justas? El Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque eso es lo que estamos buscando, pensiones justas, que están indexadas al salario medio del IMSS. Incluso se jubilan mejor algunos de ellos que con la del 2007. Entonces, por eso decimos, es una mesa de trabajo en donde se explique, se enlaza las razones, los argumentos de muchas cosas que ya han ido avanzando. Entonces, el tema es, ¿por qué si ya tenían diálogo? Golpean a los reporteros para pedir diálogo, si hay diálogo. Es más, ellos no fueron a una mesa de trabajo que ya tenían abierta. Y no quiero hablar mal de las maestras y los maestros, ni mucho menos, porque la labor que realiza el Magisterio Nacional es lo más loable del mundo. Y además, nosotros siempre hemos sido defensores de la educación pública. Siempre, y vamos a seguirlo haciendo. Nosotros no privatizamos la educación. Pero lo que decimos pues, son mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde se hable, se informe sobre el UCICAM. Vámonos a las escuelas. ¿Por qué no quieren ir a las escuelas a discutir? Que los propios maestros decidan cómo quieren ser evaluados y que lo que surja de ahí es lo que hace el gobierno. No puede haber una consulta más democrática que esa. Entonces, repito, nosotros a todas las maestras y maestros los respetamos y está en la mesa de diálogo al más alto nivel, porque es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Perfecto. Quería preguntar otros temas, pero ya nos extendimos mucho. Nada más consultarle. Mencionaba usted hace un momento que se va a enviar otra delegación a dialogar, a cabildear, como se le llama, con los senadores de Estados Unidos para evitar que se imponga lo que es este arancel impuesto a remesas.
también el día de ayer, después de que se dio a conocer esta resolución de la Cámara de Representantes, la oposición, platicamos con varios, entre ellos Alito Moreno, pues mencionaba incluso como un fracaso justamente el haber reducido de 5 a 3.5% lo que es este impuesto. Nada más su opinión sobre esto, muchas gracias. Bueno, pues ahí pasó de 5 a 3.5, pues menos de lo que se estaba planteando. Nosotros lo que queremos es que vaya a 0. Entonces, pues, algunos de los senadores de otros partidos fueron también a Estados Unidos, a Washington, a hablar con congresistas. Entonces, pues también fueron ellos. Entonces, si lo catalogan como un fracaso, pues también es de ellos, ¿no? El asunto es que nosotros vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas siempre, y consideramos absolutamente injusto que se le ponga un impuesto a las remesas. Entonces vamos a seguir. Entonces, viene la elección al Poder Judicial de este domingo en 8, y después pues ya también podemos seguir hablando de esto, porque todavía falta, por la información que tenemos, que se apruebe en el Senado de la República. Pasó por el Congreso, ahora tiene que pasar por el Senado. Y a todos nuestros hermanos y hermanas allá también que sigan enviando a sus senadores, senadoras que no están de acuerdo con esto, porque es discriminatorio. Ellos ya pagan impuestos. No es que no paguen impuestos, ya pagan impuestos. Entonces sería una doble tributación que además pues no está permitida por un convenio, un acuerdo que se firmó entre el gobierno de Estados Unidos y México. Ya se los informamos también. Gracias, Presidenta. Máximo Allende para El Soberano. Preguntarle, porque de pronto cerca de 2.500 millones de dólares suena un número muy rimbombante. Si lo trasladas a pesos, son cerca de 48.000 millones de pesos. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con ese dinero que se va a recuperar ahora? Pues bueno, que fue extraído ya. 2.500 millones de pesos. De dólares. 2.500 millones de dólares, 48.000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con 48.000 millones de pesos? Pues, por ejemplo, es todo el programa de pensión Mujeres Bienestar en un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de 1.500 pesos bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, 50.000 millones de pesos. Ahora, en el marco de este proceso electoral del Poder Judicial, hemos aprendido... Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son 48.000 millones de pesos, justo. O sea, nos alcanza para todo el tren. Podríamos decir que García Luna se robó un tren completo, ¿no? Sí, pero las vías, el balasto, lo que le pagas a los trabajadores, sí. En ese marco, Presidenta, en el mismo tema, sobre la reforma al Poder Judicial, hemos aprendido todos los mexicanos, me parece, de a poco, cómo es que se da el proceso judicial en México, el juez de distrito, el circuito colegiado y luego las salas de la Suprema Corte. En Estados Unidos, ¿cómo es el proceso? ¿En qué etapa está esta sentencia que ha emitido este circuito, entiendo, en materia civil? Si nos pudieran... Esta sentencia ha sido pronunciada ante la renuencia de que los demandados comparecieran al tribunal. Por lo tanto, están admitiendo la validez de la demanda. Entonces ya no tienen la justicia normal, digamos, la apelación que se puede presentar en un tribunal local, pues ya no opera, obviamente. Y por lo tanto, la sentencia de ayer es una sentencia definitiva, ¿no?
Entonces, claro, podría cuestionarse el monto, pero eso no tiene sentido para los propios demandados, ¿no? Porque da igual el monto que fuera. Ahora, la ley dice que cuando no comparece el demandado, la responsabilidad que tiene en la demanda se triplica. Por eso salen esas cantidades tan altas. No existen esas cantidades. Son unas cantidades imaginarias que están puestas en una ley que dice, bueno, si tú le robas, lo defraudas al vecino y él te gana un juicio por la vía de que tú te niegas a comparecer, entonces el dinero que le robaste lo puedes reproducir, ¿no? Y lo máximo que puedes llegar a reproducirlo, pues son 3 veces en una operación, digamos, de muchos años y de manera normal, ¿no? Y por lo tanto pagas 3 veces lo que te están demandando para evitar que la renuencia a participar en el juicio se convierta en un negocio del enjuiciado, ¿no? Pues es una lógica de tipo legislativo. Entonces la jueza lo que ha hecho es aplicar la ley. Aunque ustedes no lo crean, hay países en donde por lo regular los impartidores de justicia aplican la ley y ya, no es como aquí. ¿Quién sabe? A veces y a veces no, y vivimos en una situación de no conocer en realidad qué puede pasar. No hay una seguridad jurídica nunca. Te pueden salir con lo que sea, ¿no? Bueno, comentario pertinente, diría yo. Con permiso. Presidenta, si me permite ahora un planteamiento sobre energía, porque el pasado miércoles la secretaria Luz Helena González pues entró en vigor ya la nueva Comisión Nacional de Energía con el objetivo de agilizar trámites y evitar duplicidad en funciones regulatorias en el sector. Ayer justamente que se hablaba de los polos de bienestar, se hablaba de la demanda de energía y de cómo alimentarlos. Preguntarle, Presidenta, ¿qué va a ser diferente esta Comisión Nacional de Energía para no caer en los vicios de la Comisión Reguladora, la que sustituyó, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos del viejo régimen? Se forma esta Comisión Nacional de Energía en sustitución de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, que durante todo el periodo neoliberal, desde que se formó, pues cometió una serie de irregularidades. Y como objetivo tenía otorgarle a los privados, con muchas irregularidades, contratos, o bueno, permisos, para poder generar electricidad o poner una gasera, o en fin. Ahora la Comisión Nacional de Energía primero se hace mucho más chiquita, no tiene pues tanta burocracia. Segundo, es muy transparente, a diferencia del pasado, y tiene algo de fondo, toda la reforma. La reforma que se hizo primero en el 92 con Salinas de Gortari, luego la que trató de hacer Zedillo en el 99 para privatizar el sector eléctrico, luego la que se hizo con Calderón en el 2008, los contratos que dio Fox de generación independiente y de autoabastecimiento, y ya para cerrar la reforma energética del 2013, su objetivo era privatizar, es decir, que prácticamente desapareciera Pemex, Comisión Federal de Electricidad, las pusieran a competir en supuestamente igualdad de circunstancias en un mercado, para que los privados pudieran invertir. Y además, ser contratados por Pemex o por CFE. En este proceso, Pemex acabó con 4 subsidiarias y como 40 filiales. Imagínense una empresa con 40 filiales. Pública. Bueno, se llamaba productiva del Estado, porque a ellos les daban ronchas cada vez que se hablaba de lo público. No, ahora es una empresa pública del Estado. Y CFE también la dividieron en pedacitos.
Lo que antes eran direcciones generales en CFE, pues ya por regiones, por sectores, entonces está en este momento dividida en pedacitos. La reforma que se hizo constitucional, que dice que las empresas públicas no pueden considerarse monopolios, número uno, eso quiere decir que CFE puede generar más del 50%. 54% es lo que se establece ya en las leyes secundarias. Y Pemex tiene prioridad para la explotación de petróleo o de gas. Si Pemex no lo hace, pues entonces ya lo podrá hacer un contrato mixto o un contrato privado. Y también en un porcentaje establecido. Entonces, estas leyes lo que hacen es reconocer la empresa pública que se perdió con la reforma del 2013. Va a tardar más o menos un año, pero se van a reducir y a integrarse verticalmente de nuevo, como están todas las empresas privadas o públicas del mundo de petróleo y de electricidad. Entonces se va a recuperar su integración, que sean más pequeñas, que no gasten tanto, y la Comisión Nacional de Energía pues va a poder determinar si un privado quiere generar en ese 46%, cómo lo puede hacer y bajo qué condiciones. Y van a estar las reglas perfectamente determinadas. Y también estamos buscando que estos contratos de autoabasto que se generaron durante todo el periodo neoliberal, que son ilegales, pues se pongan en orden, que quiten todos sus amparos, porque están amparadas, y que entren pues a las nuevas normas. Entonces es una visión completamente distinta a la del periodo neoliberal. Por último, Presidenta, son los ideólogos de pues lo que han denominado la Marcha Nacional Domingo Negro. Es Aguilar Camín, es Silva Gerso, bueno, también está incluido... ¿Ellos se están llamando a la marcha? Ellos son los ideólogos porque se dicen decepcionados, dicen que no van a votar en este proceso electoral, que es una elección arreglada, etcétera. Y bueno, es el discurso justamente que una cuenta de Twitter, fíjese, 54 seguidores tiene y ya confirmó que en 11 ciudades de la República se va a replicar esta marcha. Esta cuenta de 54 seguidores de Twitter, Resistencia Civil Actívica y Pacífica, pues convoca el 1 de junio a manifestarse aquí en Ciudad de México. Pues son estos ideólogos los que han promovido justamente el no votar, como lo haría, por supuesto, en su momento Ciro Murayama, siendo consejero del INE, decía en su momento que pues no votar era un acto de protesta en contra de la revocación de mandato. Al respecto, preguntarle, Presidenta, su opinión sobre esta convocatoria. Llama a Vicente Fox a salir a las calles, no a votar, sino a manifestarse el 1 de junio. Y bueno, pues sobre esta convocatoria, toda vez que ya estamos a días de la jornada electoral. ¿Crees, Presidente? México es libre. Pueden ejercer su derecho. Luego no vayan a decir que somos autoritarios. Eso sí. México es libre y pueden ejercer su derecho a la manifestación, pueden llamar a no votar, ese es su derecho, pero la decisión de que cambiara, se transformara profundamente el Poder Judicial a partir de la elección popular, que además hay que decirlo, en muchos estados de los Estados Unidos así es, incluso las cortes estatales se eligen por voto popular en muchos estados. O sea, esto de que no existe en ningún lugar del mundo no es cierto. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A votar, fíjense, a ejercer libremente el derecho al voto. A eso estamos convocando. Hay otros que no están en su derecho, pero el pueblo de México decidió el 2 de junio del 2024 no solamente votar por la presidenta, sino votar para que hubiera cambios constitucionales, porque fue nuestra consigna durante toda la campaña, no hay sorpresas. Y la gente decidió pues que siguiera la transformación profunda de nuestro país.
y la gente va a salir a votar. Se dicen demócratas, pero llaman a no ejercer el derecho ciudadano. Presidenta, por cierto, usted ya ubicó su casilla, ¿nos puede comentar? Sí, está, bueno, aquí en el centro. Luego les aviso el lunes dónde vamos a votar. Sí. Gracias, presidente. Acá, Carlos. Buenos días a todas y todos, Carlos.